Dios le bendiga. Ahí también, Dios le bendiga. Ahí atrás también, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Bueno, yo me pongo muy contento y nosotros todos aquí en el escenario también nos ponemos muy contentos porque nuestra iglesia es una iglesia de puertas abiertas y nos encanta que usted participe con nosotros, y nuestro deseo no es solamente que usted continúe viniendo a nuestra iglesia y que haga de esta iglesia su iglesia, sino que usted pueda entregar su vida a Cristo, que es lo más importante de todo. Así que estamos muy contentos que usted está aquí con nosotros. ¿Podemos darle otro aplauso? Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Bueno, vamos a ir entonces a la palabra de Dios. Vamos a ir al Evangelio de San Lucas y este día vamos a ir al capítulo número 24. Y vamos a comenzar desde el versículo 13. Y si usted no ha leído su Biblia hoy día, aún no ha hecho su lectura diaria, esta va a ser su lectura diaria porque es un texto un poco extenso. Así que vamos a hablar un poco respecto a esto, ¿ya? Lucas 24, comenzando desde el versículo 13. Dice así, escuche esto. Aquel mismo día, dos de ellos, está hablando sobre los discípulos, se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Esto significa que estaban conversando respecto a los hechos que recién habían sucedido, que era la supuesta resurrección de Jesús. Se habían dado cuenta que las mujeres habían ido al lugar donde Jesús había resucitado, no habían visto el cuerpo, y estos discípulos estaban camino a Emaús y estaban conversando entre ellos respecto a lo que había sucedido, porque realmente no estaban seguros de lo que había pasado. Versículo 15 dice, sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les pregunta Jesús. Se detuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado? Como si no supiera, ¿cierto? ¿Qué es lo que ha pasado? Les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret, era un profeta poderoso en obras, en palabra delante de Dios y delante de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. En otras palabras, no estaban seguros de quién era esta persona o qué es lo que había sucedido realmente. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto, la muerte y la desaparición del cuerpo. No estaban seguros si Jesús había resucitado. Versículo 22, también algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles, quienes les dijeron que Él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. ¡Qué torpes son ustedes!, le dice Jesús. Ellos no sabían que era Jesús. Le dice, ¡qué torpes son ustedes! Les dijo, y qué tardos de corazón para creer lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir Cristo todas estas cosas antes de su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y todos los profetas, les explicó lo que se referían a él todas estas cosas en las Escrituras. Al acercarse al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron, quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya es casi de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos en la mesa, Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Y en ese momento sucedió algo. ¿Qué es lo que sucedió? Versículo 31. Entonces se les abrieron los ojos. Entonces, en ese momento en que Él partió el pan y lo empezó a entregar, se les abrieron los ojos y entendieron que era Jesús la persona que había estado todo el tiempo con ellos durante todo ese camino. Hermanos y hermanas, en esta mañana tarde, vamos a hablar sobre el concepto Jesús está aquí. Jesús está aquí. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias te damos por este día. Gracias por tus bendiciones. Gracias porque estás con nosotros en esta mañana. Te damos la bienvenida a este lugar. Sabemos que tú ya estabas aquí antes de que nosotros llegamos, pero nosotros queremos reconocer que tú estás aquí con nosotros. Queremos reconocer que tu presencia está en este lugar. Abrimos nuestros corazones para escuchar tu voz en esta mañana, en el nombre de Jesús. Y todos decimos juntos,
Amén. Que Dios le bendiga. Así que hoy día estamos hablando respecto a Jesús está aquí. Jesús está aquí. ¿Alguna vez usted ha buscado algo y lo tiene encima? ¿Está buscando su gorro y lo tiene en la cabeza? ¿Está buscando las gafas y las tiene puestas? ¿Está buscando las llaves de su carro y las tiene en la mano? ¿Le ha pasado alguna vez? ¿No? ¿Sí? Había una persona en uno de los servicios de la mañana y dijo, no, a mí nunca me ha pasado. Y le dije, bueno, usted parece que es la única. A todos nos pasa que de repente tenemos algo al frente y no nos damos cuenta que está ahí. Con mi esposa nosotros nos conocemos hace mucho tiempo atrás. Nos conocimos cuando yo tenía 8 años y ella tenía 6 años. Fuimos a la misma escuela, fuimos a la misma iglesia, teníamos el mismo círculo de amigos, crecimos prácticamente juntos. Lo interesante es que estábamos dentro de los mismos círculos, pero no nos habíamos realmente visto, si usted me entiende. Nos habíamos visto, pero no nos habíamos visto. Lo que significa que no teníamos el sentimiento de amor que tenemos en este momento. De hecho, me acuerdo de nuestra primera cita. Fuimos a tomarnos un café y unas empanadas que estaban horribles, pero el café estaba rico. Y me acuerdo que estábamos ahí y yo tenía este pensamiento. Tenía el pensamiento, este es el pensamiento que tuvo cuando la vi. Dije esto en mi mente, no se lo dije a ella. Ella siempre estuvo aquí. ¿Cómo es que no la había visto? No sé si ella estaba pensando lo mismo. Yo creo que quizás ella estaba pensando lo opuesto. ¿Quién es este cabro que está conmigo? Pero yo sentía eso. Había estado siempre conmigo, pero no me había dado cuenta quién era ella, porque estaba conmigo. Bueno, les digo eso porque algo similar les pasaba a estos discípulos que iban camino a Emaús. Ellos iban caminando y quiero que nos tratemos de imaginar lo que ellos estaban sintiendo al conversar entre ellos. Lo que estaban pensando, este diálogo que ellos estaban teniendo respecto a la resurrección o la desaparición del cuerpo, estaban pensando esto, conversaban entre ellos dos mientras caminaban, decían, Jesús había muerto, han pasado 3 días, prometió una resurrección, la tumba vacía, caminaban y hablaban entre ellos. Versículo 21 dice, pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. En otras palabras, no estaban seguros de lo que había pasado. No estaban seguros de si realmente Cristo había resucitado. Lo que estaban haciendo los discípulos era racionalizar. Estaban tratando de que cupiera en sus mentes lo que había sucedido. Era como que, no sé, yo creo que la resurrección es demasiado extraño como para que este concepto quepa dentro de nuestras mentes. Entonces conversaban y pensaban, no puede ser que esto realmente haya pasado. Esto es demasiado bueno para que sea realidad. La evidencia parece apuntar hacia esa dirección, pero lo vimos morirse. Nosotros vimos cómo Él murió. Y quizás ellos simplemente pensaban, es que la gente no resucita de los muertos. Racionalizando mientras estaban conversando. ¿Usted alguna vez ha tratado de racionalizar algo? ¿Hacer que eso quepa en su mente? Hace años atrás, esto tiene que haber pasado hace unos 15 años atrás, teníamos con mi esposa un grupo de jóvenes. Y dentro de ese grupo de jóvenes había un joven que le dio cáncer al estómago. Y él se fue al hospital y nosotros con la Dani fuimos a orar por él. Y fuimos a orar por él y me acuerdo haber visto una radiografía de su vientre y ese vientre tenía una mancha negra con cáncer. Y oramos por él. Y yo me acuerdo que oramos por él y yo puse mi mano sobre su estómago. Y él como que hizo así, como que le dio no sé qué le dio, fue extraño. Y terminamos de orar. Y cuando terminamos de orar le dije, ¿por qué hiciste así como que flinched, como que te hiciste para atrás? Me dice, no me va a creer, pero cuando usted me tocó el estómago, yo pensé que me estaba quemando con un encendedor. Como que pensó que le había puesto fuego en el estómago. Y eso fue como extraño, pero luego en el día le dieron otra radiografía, le habían sacado otra radiografía y el cáncer ya no estaba. Está bien, pero esa no es la parte importante de la historia, porque ese mismo día el sobrino de la Dani estaba con una fiebre muy alta. Y yo fui ese mismo día y oré por él y su fiebre se fue instantáneamente. No había más fiebre. Este es el problema. Eso fue hace como 15 años atrás. Y yo cuando pienso en esa historia, trato como de racionalizarlo. Eso es lo que pasa en mi mente. Yo sé que no debo hacerlo, porque yo sé que lo que estoy contando fue exactamente como lo estoy contando, pero esas cosas a mí no me caben en la mente.
Yo a veces pienso quizás lo que pasó, ¿sabes lo que tiene que haber pasado? Es que sacaron malas radiografías desde un principio. Y el cáncer nunca estuvo ahí, se equivocaron los doctores. O que cuando yo le toqué el estómago, que fue como una estática, así como una cosa así. O que cuando yo oré por el sobrino de la Dani, que realmente la fiebre de todas formas, en el momento que le toqué la frente, ¿cierto? La fiebre en ese momento igual se le iba a ir. Empiezo a racionalizar. Y creo que es lo mismo que estaban haciendo los discípulos cuando estaban conversando entre ellos. Estaban racionalizando lo que había pasado realmente. La gente no resucita de los muertos, esto es imposible. Dijeron que la tumba estaba vacía. Ay, quizás alguien se robó el cuerpo, ¿cierto? Los ángeles dicen que las mujeres tuvieron como que tuvieron visión de ángeles. Quizás ellos conversaban y decían, bueno, quizás fue una alucinación que tuvieron porque las mujeres no han dormido en 3 días. Estaban tratando de racionalizar lo que estaban viviendo y estaban tan enfocados en tratar de entender todo lo que había pasado, que Jesús mismo caminaba con ellos y no lo reconocieron. No lo reconocieron. Yo trato de imaginarme cómo Jesús se sintió. Estaban caminando los discípulos y Jesús aparece. Y ellos lo miraron como, qué extraño. Bueno, si quieres acompañarnos a caminar, camina con nosotros. No lo reconocieron. ¿Le ha pasado alguna vez que usted no ve a alguien en mucho tiempo y le cuesta un poco reconocer a la persona como que, ay, yo sé quién es esta persona, pero ¿cómo era? ¿De dónde fue que lo vi? Y mientras más años pasan, más gente uno ha conocido, entonces más difícil se vuelve. Me pasó en el aeropuerto hace unos 6 años atrás. Se me acerca una persona, y me hace así. Y yo les prometo que en mi mente yo sé que conozco a esta persona, yo sé que la he visto, no me acuerdo dónde, pero estoy seguro. La persona ya me estaba abrazando y mientras me abrazaba, yo tratando de acordarme quién era esta persona. Cuando me dejó abrazar, ahí me acordé. ¿Sabe qué? Fuimos roommates durante 2 años en la universidad. Pero él se veía tan diferente que no podía reconocerlo. Y finalmente lo reconocí. Les cuento esa historia porque a los discípulos les pasaba algo similar. Cristo caminando con ellos. Y no fue un par de segundos como fue conmigo y mi amigo que no había visto hace tiempo. Fue por 7 millas. Durante 7 millas caminando con Cristo y no lo reconocieron. Jesús caminaba con ellos, pero no lo reconocieron. Marcos me hace siempre pasar un mal rato por lo que estoy a punto de decir. No sé si está Marcos por ahí. Lo voy a decir. Lo que es cierto para los discípulos puede ser cierto para nosotros también. Esta es la pregunta que quiero hacerle en esta mañana. ¿Es posible que usted esté caminando con Cristo? ¿Es posible que usted esté caminando con Cristo y simplemente no lo reconoce? O mejor aún, lo voy a preguntar de otra forma. ¿Alguna vez se ha preguntado usted, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En lo que estoy viviendo. Mi matrimonio está colgando de un hilo. ¿Dónde está Jesús? Siento que estoy caminando solo aquí. Mis finanzas están colgadas de un hilo. ¿Dónde está Jesús en esta situación? Siento que voy caminando solo. En mi salud, tengo una persona en mi vida que está muy enferma o tengo una persona en mi vida que ha fallecido. ¿Dónde está Jesús en todo esto? Siento que voy caminando solo. Dolor, depresión. ¿Dónde está Jesús? No lo veo, no lo reconozco. No está. Tenemos que entender que la desilusión de los discípulos con la muerte de Cristo era tan grande. Era una desilusión tan grande. Porque Jesús no hizo lo que ellos esperaban que él iba a hacer. La muerte de Cristo fue una decepción gigantesca. Eso, desde la perspectiva de los discípulos, la muerte de Cristo fue el final del ministerio. Este rey que los iba a salvar se murió. Esta persona que dijo que iba a derrocar la represión romana se murió. Esta persona que les iba a dar lugares de importancia, esta persona que les iba a dar poder, con su muerte murió la esperanza. Su única esperanza estaba muerta. No es de extrañar que no lo hubiesen reconocido. La resurrección ni siquiera se les pasaba por la mente.
Esto fue para los discípulos un final tan poderosamente decepcionante que ni siquiera la idea de la resurrección para ellos era una opción. Hasta el punto de que Jesús mismo iba caminando con ellos y no lo reconocieron. Estaban teniendo una conversación con Jesús y no lo reconocieron. Jesús iba caminando con ellos y no lo reconocieron. Compartiendo el mismo espacio, mirándose. No lo reconocieron. Jesús iba caminando con ellos y no lo reconocieron. Entonces, quizás hoy día usted posiblemente siente que Cristo está muy lejos. Es posible. Quizás usted piensa o siente que su vida en este momento no está donde usted hubiese esperado que estuviera. No se han cumplido todas las cosas que usted quería que se cumplieran, quizás financieramente, en su matrimonio, sus relaciones, salud, depresión, no lo sé, pero hay algo que uno dice, pero es que no sé, no me gusta cómo está esto. Y usted se pregunta, ¿dónde está Jesús? Los discípulos estaban haciendo la misma pregunta. ¿Dónde está Jesús? Y la razón es porque Jesús no había hecho lo que ellos esperaban que hiciera. Esa era la razón. Por eso no lo reconocían. Y esta es la suposición. Escuche esto. Esto es muy importante. Esta es la suposición. Este es el error en el que muchas veces nosotros caemos. Y es que la evidencia, escuche esto, que la evidencia de la presencia de Cristo en su vida es resultado de que las cosas vayan como usted espera que vayan. En otras palabras, si las cosas van bien, Cristo está conmigo. Y si las cosas van mal, parece que Cristo como que no lo veo muy claro en mi vida. Buenas relaciones, tengo buenas relaciones en mi vida. Dios está aquí. Tengo buena salud. Dios está aquí. Tengo plata, tengo dinero en el banco. Hoy siento la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Los proyectos están resultando y veo a Dios claramente. Dios es bueno, ¿cierto? Es fácil reconocer a Cristo cuando la vida va bien. Pero ¿qué pasa cuando las cosas no van bien? ¿Qué pasa cuando Cristo no hace lo que uno espera que Él haga? Si usted está luchando económicamente, usted puede decir, Dios me ha abandonado. Si tengo un niño con problemas, estoy caminando solo. Si tengo cáncer o tengo a alguien en mi vida que tiene cáncer, siento que Jesús me dejó. Si hay una muerte inesperada en mi vida, digo, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está? Esto es lo que pasa, que Cristo se vuelve irreconocible cuando parece que las cosas no salen como nosotros esperábamos. Entonces lo que les sucedió con los discípulos es esto. No lo reconocieron durante 7 millas. Caminaron con Cristo y no lo reconocieron durante 7 millas. Pero lo que pasó era muy interesante. En este camino, en estas 7 millas que caminaban juntos, Cristo empezó a hablarles y empezó a conectar toda la historia del Antiguo Testamento, los profetas, Moisés con los profetas y hasta Cristo mismo empezó a hablarles y dice la palabra que mientras Jesús les hablaba, que sentían como un fuego por dentro y algo les pasaba y había como una progresión que terminó en un momento cúlmine cuando ellos finalmente se dieron cuenta que la persona que había estado siempre con ellos era la persona que estaba ahí. Se les abrieron los ojos. ¿Sabe lo que sucedió? ¿Se recuerda lo que Cristo hizo para que los ojos se les abrieran? Es muy interesante. Jesús lo que hace frente a ellos es que Él rompe el pan y se los entrega. Y uno dice, ¿rompe el pan? ¿Qué tiene que ver eso con nada? Dice así en Lucas 24, versículo 30. Luego estando con ellos a la mesa, Jesús con los discípulos. Jesús con los mismos discípulos que iba caminando, finalmente estas 7 millas culminan en una cena. Y está Él con los discípulos. Y dice, luego estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. El pan, hermanos y hermanas, representa el cuerpo de Cristo que fue partido por nosotros en la cruz. Y cuando Él partió el pan frente a ellos, sus ojos se les abrieron al hecho de que Cristo había estado siempre con ellos. No es que partieron el pan y Cristo apareció.
Se les abrieron los ojos a la realidad que había sido cierta desde el principio. Más importante aún, y esto es lo más importante, no es que solamente había sido Cristo el que había estado siempre con ellos, sino que Cristo ya había hecho por ellos todo lo que necesitaban. Esto fue lo que ellos entendieron en ese momento. Y lo mismo es cierto para ustedes hoy. Entonces, cuando nosotros comemos el pan, mi oración para hoy día es que nuestros ojos se nos abran. Cuando compartamos este tiempo de Santa Cena, que nuestros ojos se abran no solo al hecho de que Cristo ha estado siempre con nosotros, sino que también Cristo ya ha hecho por nosotros todo lo que necesitamos. Lo explico de otra forma. Si Cristo murió en la cruz y resucitó al tercer día, y después de eso no hace nada más por nosotros en el resto de estos 80 años que Dios nos da, o cualquier sea la cantidad de tiempo que Dios nos dé, Dios no hace nada más por nosotros, eso debiera ser suficiente, porque si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Y si Cristo no es suficiente, entonces nunca nada lo va a hacer. Ellos lo entendieron cuando partió el pan. Entendieron que frente a ellos ya tenían todo lo que necesitaban. Es importante. Él había estado siempre ahí, igual que mi esposa. Estuvo siempre ahí, no la vi. Hasta que nosotros compartimos el cafecito. Ahí me di cuenta. Lo mismo le pasó a los discípulos. Pero mucho más, porque se dieron cuenta que el Salvador estaba ahí, junto con ellos. Yo quiero que lo mismo sea cierto para usted. Que cuando tomemos el pan, quiero que sus ojos se les abran al hecho de que Jesús ya ha hecho por usted todo lo que usted necesita. Ya lo ha hecho. Ya lo hizo. Y quiero que usted pueda permitir la posibilidad de que, aunque las cosas quizás no van como usted quisiera que vayan, usted se siente quizás triste, frustrado, pasando un momento difícil, que no puede entender que Jesús sigue estando ahí, que no se ha ido a ninguna parte, ha estado siempre con usted. Es importante entender que la presencia de Jesús no es intermitente, está siempre. Jesús está aquí ahora. Y siempre lo ha estado. Entonces el partimiento del pan es muy importante. Es muy importante. Porque muchas veces Jesús, como lo dije al principio, a veces se vuelve para nosotros irreconocible cuando no hace lo que esperamos. Y este partimiento del pan nos recuerda que Él ya ha hecho por nosotros todo lo que necesitamos. Los discípulos en ese momento pudieron finalmente ver lo que más importaba. Que todo lo que ellos habían esperado estaba frente a ellos. Era lo que ellos entendieron. Su Salvador estaba frente a ellos. Su Rey que esperaban estaba frente a ellos. Su esperanza estaba frente a ellos. Su salvación estaba frente a ellos. La paz que buscaban estaba frente a ellos. La satisfacción que siempre quisieron, la resolución en sus vidas había estado siempre ahí. Y eso es lo que espero que pase hoy día. No esperar que Cristo haga cosas por nosotros. Sí, Dios nos bendice, está bien. Pero que nuestros ojos se puedan abrir al hecho de que Cristo está con nosotros, siempre ha estado con nosotros y que ya ha hecho por nosotros todo lo que necesitamos. Entonces voy a terminar con esto. Y voy a volver a hacer la pregunta. ¿Alguna vez usted ha estado caminando con Jesús y no lo reconoce? Cuando recuerdo mi vida pasada, yo les he contado algunas cosas respecto a las malas decisiones que tomé en el pasado. Y si usted me hubiese preguntado, ¿estaba Jesús contigo? Yo hubiese dicho, no estaba ni en la esquina. Jesús conmigo. Sin embargo, mi mamá oraba por mí. Oraba por mí, oraba por mí, oraba por mí. Y cuando yo volvía a la casa, después de haber hecho todo lo que quisiera, mi mamá me decía, he estado orando por ti. Y eso yo me enojaba. No quería escucharlo. Porque yo sabía que estaba haciendo cosas malas. Y no quería escuchar eso. Pero cuando me doy cuenta y miro hacia atrás, Cristo estuvo conmigo todo el tiempo. Protegiéndome, guiándome. Aunque yo no lo reconocía, Él estaba ahí.
Pero llegó un punto en mi vida cuando finalmente pude abrir los ojos a esta realidad. Y quizá usted también. Usted recuerda el pasado y usted se da cuenta que si Dios no hubiese estado conmigo, quizás ¿dónde estaría en este momento? Y yo miro hacia atrás y me doy cuenta que este versículo que a veces leemos con tanta frecuencia, que está en Hebreos 13:5, donde Dios nos promete, nunca te dejaré, nunca te abandonaré, es tan cierto, es tan cierto. Entonces quizá usted está aquí hoy día y se siente que está como caminando este camino a Emaús, como los discípulos. Usted está caminando en su vida y se despierta en la mañana y va al trabajo y hace todo lo que tiene que hacer y va como en este camino. Y se siente que va caminando solo. Usted siente que va caminando sola. Usted siente que quizás Cristo no está conmigo, quizás ni siquiera le importa dónde está ahora, siquiera está escuchando las oraciones que le hago. Es lo que quiero recordarle a usted esta mañana. Escuche esto, por favor. En medio del dolor, Él está con usted. En medio del sufrimiento, Él está aquí. En medio de la pérdida, Él está aquí. En medio de la frustración, Él está aquí. En el medio de los sueños rotos, Él está aquí. En el medio de las relaciones rotas, Él está aquí. En el medio de todo lo que usted está viviendo, Él está con usted. Esa es nuestra esperanza. Ahí está nuestra esperanza. Cristo ya nos salvó de todas las maneras en que un ser humano puede ser salvado. Esto no es algo nuevo. Cuando Jesús muere en la cruz, dice, todo se ha cumplido. Esa declaración es cierta. Todo se ha cumplido. Podemos tener paz en medio de la tormenta. Podemos saber que Cristo va con nosotros. Y podemos entender también que Cristo no promete solucionar todos nuestros problemas, ni darnos todas las respuestas a todas las preguntas que a nosotros se nos ocurren. No nos promete eso. Lo que sí nos promete es que Él nunca nos va a dejar y nunca nos va a abandonar y que Él va a caminar con nosotros a través del dolor. Entonces mi oración es que sus ojos se puedan abrir a esta realidad. Y voy a hacer algo ahora un poco contradictorio, porque le voy a pedir que usted cierre sus ojos para que los ojos de su corazón se abran. Así que voy a pedir que usted pueda cerrar sus ojos por un par de minutos y voy a decir algunas cosas y luego vamos a orar. Este es un momento para usted, que usted pueda pensar en lo que escuchamos, que usted pueda pensar en lo que escuchó, porque quizá usted está aquí y necesita que yo le recuerde que Jesús está aquí. Quizá usted está aquí y necesita ser recordado o recordada que Cristo no promete resolver todos nuestros problemas o darnos todas las cosas que queremos o que nuestra vida se resuelva de la manera en que nosotros esperamos, pero que nos promete acompañarnos a través de todo. Entonces, si usted está en un momento en su vida ahora y le pido que mantenga sus ojos cerrados y su rostro inclinado, y usted necesita oración, usted necesita simplemente que yo ore por usted, porque necesita una ayuda especial para poder hacer que esta realidad de la presencia de Cristo pueda entrar a su corazón y darle la paz que usted busca. Si usted necesita que yo ore por usted en este momento, yo simplemente le voy a pedir que levante la mano y la baje. Y yo voy a orar por usted. Amén, amén. Dios le bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Amén, amén, amén. Puede levantar su mano también. No hay problema. Levante su mano. Amén, amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Señor Jesús, nosotros damos gracias por tu presencia. Damos gracias porque tú estás con nosotros. Gracias porque tú nunca nos dejas, nunca nos abandonas. Gracias, Señor, porque tú ya hiciste por nosotros todo lo que nosotros necesitamos. Y te tenemos al frente. Oramos que tú nos recuerdes, Señor, que esta es una realidad. Y que no esperemos que tú hagas cosas o resuelvas esto otro para nosotros reconocer tu presencia. Oramos que tú puedas ser suficiente para nosotros en nuestra vida. Oramos, Señor, oramos específicamente también por todas las personas que levantaron sus manos. Que tú puedas
permitir que estas verdades que son verdades se puedan hacer realidad en el corazón y que esa realidad pueda dar paz, pueda dar esperanza, que pueda dar contentamiento y gozo. Esta es nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga.